Determinación experimental de la aceleración de la gravedad mediante caída libre. Integrantes: Díaz Martínez, Abner Alejandro. En Ingeniería Mecatrónica, segundo cuatrimestre, Grupo 1. Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad utilizando un objeto en caída libre desde una altura conocida, registrando su tiempo de caída. En este video les presentaré un experimento que busca validar la ecuación del movimiento en caída libre, utilizando una combinación de física clásica y visión artificial. Este proyecto une dos áreas: la mecánica clásica y la tecnología moderna de procesamiento de imágenes. Definición de caída libre: es el movimiento que realiza un cuerpo únicamente bajo la influencia de la gravedad, sin considerar la resistencia del aire. Aceleración gravitacional: en la Tierra, la aceleración gravitacional es de aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y representa el cambio de velocidad de un objeto por cada segundo que cae. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la manifestación más elemental de cómo una fuerza constante, por ejemplo, la gravedad, genera una aceleración invariable en magnitud y dirección, de modo que la velocidad varía linealmente y la posición cuadráticamente en el tiempo. A nivel teórico avanzado, su estudio conecta directamente con las leyes fundamentales de Newton, como caso trivial de la segunda ley, la formalización de las ecuaciones de movimiento como ecuaciones diferenciales de segundo orden y su derivación mediante las herramientas del cálculo, en particular la integración de una aceleración constante, así como con la formulación analítica de Lagrange, donde el potencial lineal da lugar a aceleraciones uniformes en el espacio de coordenadas. El MRUA se define como aquel movimiento unidimensional en el que la segunda derivada temporal de la posición es constante en todo instante, lo que implica que el agente generador, una fuerza neta fija, produce una aceleración invariable en magnitud y dirección durante todo el proceso. Este caso se considera una simplificación ideal de la dinámica newtoniana, donde se ignoran perturbaciones externas como rozamientos o variaciones de fuerza. Desde la óptica de Newton, cualquier fuerza neta F constante aplicada a un cuerpo de masa m provoca una aceleración constante, de modo que el MRUA es el ejemplo paradigmático de la segunda ley de Newton. En un marco inercial, la inercia y la proporcionalidad entre fuerza y aceleración se traducen directamente en un régimen cinemático en el que la velocidad cambia de manera uniforme y predecible. Teóricamente, las ecuaciones de MRUA emergen de integrar las definiciones de velocidad bajo la hipótesis de que A es constante. La primera integración produce la relación entre velocidad y tiempo, y la segunda, la ley de desplazamiento cuadrático con el tiempo. Conceptualmente, es un caso elemental de resolución de una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de segundo orden con coeficientes constantes. La idea de que la distancia recorrida equivale al área bajo la curva velocidad-tiempo se remonta a los calculadores de Oxford del siglo XIV y a Nicole Oresme, precursores de la integración geométrica, estableciendo la base conceptual de la relación velocidad-desplazamiento sin disponer aún del cálculo formal. Más tarde, Galileo vinculó estas nociones a experimentos de caída de cuerpos, consolidando la aceleración uniforme como ley práctica de la física. Balón de fútbol soccer con peso de 370 gramos, cinta métrica con precisión de 0.001 metros, cámara IP y cámara local, Wi-Fi y una laptop con OpenCV. Para medir la altura utilizamos una cinta métrica con precisión de más menos 0,05 metros, marcando dos líneas. Línea superior a 2,755 metros del suelo, línea inferior a 0 metros. Soltamos un balón de 370 gramos sin impulso. Dos cámaras, la cámara IP arriba y la cámara webcam abajo, detectan el cruce de estas líneas en el frame, disparando y deteniendo un temporizador. Repetimos 8 veces. No hubo ensayos descartados porque todos quedaron dentro de más menos 0,04 segundos de la media. Estos datos garantizan que la detección sea consistente y precisa para el cálculo de la aceleración de la gravedad. Observamos que los valores individuales experimentales de la aceleración de la gravedad oscilan entre 11,9 y 13,8 metros por segundo al cuadrado. El promedio de 12,47 metros por segundo al cuadrado está un 27,1% por encima del valor teórico, debido principalmente a retardo en la sincronización entre cámaras, detección del objeto en diferentes frames, influencia de resistencia del aire no considerada, posible error humano al dejar caer el balón, incertidumbre de medición, más menos 0,05 metros en la altura, por lo cual tenemos un error relativo del 27,1%. A lo largo de este experimento hemos validado de manera práctica la ecuación de la caída libre, combinando física clásica con visión artificial.
Partiendo de un objeto de 370 gramos dejado caer desde una altura medida con precisión, utilizamos 2 cámaras y un algoritmo en Python para obtener automáticamente los tiempos de caída en 8 ensayos. Al comparar el tiempo promedio experimental, 0,660 segundos, con el tiempo teórico de 0,749 segundos, observamos un sesgo sistemático. El valor experimental de la aceleración de la gravedad calculado quedó por encima del valor estándar, 9,8 metros por segundo al cuadrado, con un error relativo del 27,1%. Este desvío se explica por la latencia de las cámaras, la detección anticipada del balón al cruzar las líneas virtuales. No obstante, la consistencia interna de las 8 mediciones, todas dentro de más o menos 0,04 segundos de la media, demuestra que el sistema de visión artificial es repetible y adecuado para fines didácticos.